Buen día, uno, queridos patitos. Estamos con Xavier Gandío con la oportunidad de esta situación siempre presente de Cuba, en donde las dificultades se amontonan, el país entra en dificultades. Y esta época no es como la del periodo especial, años 90, en el que culminó el tránsito desde ser apadrinados por la Unión Soviética a ser apadrinados por la Venezuela de Hugo Rafael Chávez Frías. Ahora parece no haber ningún salvador al horizonte, salvo tal vez los Estados Unidos de América, porque tenemos ese encuentro en 2018 entre Obama y Raúl Castro para tratar de relacionarse de nuevo en el ámbito diplomático, cosa que, bueno, pues no fue, sí fue 2000. ¿En qué año fue cuando estuvieron? Pero bueno, eso quizás lo puntualizamos después. Igual fue en 2016, porque estamos en el ámbito del mandato de Donald Trump, y que fue entre el 2016 y el 2020, y fue Obama el que hizo la última aportación con el Papa Francisco al final de su mandato. Pero bueno, antes que nada, agradecido de que estés por aquí y lo puntualizas perfectamente. Gracias. No, te matizo. La visita de Barack Obama fue en 2016. Me he pasado 2 años. Bueno, a ver, quiero decir, sí que ya durante la presidencia Obama hay un deshielo, bueno, de hecho hay un intercambio de embajadores, ¿no? Porque lo que había antes eran oficinas de intereses, que al final es un eufemismo para venir diciendo lo mismo, ¿no? Sí, esto es como... Es una embajada, pero bajo la ala de otra embajada, en este caso la de Suiza. Claro, pero quiero decir, al final, en la práctica se acaba funcionando igual. Lo que pasa es que no hay el elemento del reconocimiento diplomático, que siempre es importante. De hecho, yo siempre comento una cosa. México nunca reconoció al gobierno franquista. México solo reconoció al gobierno español después de las elecciones de 1977 y cuando el gobierno de la República en el exilio voluntariamente decide resignar sus funciones, que lo hacen con un comunicado justo después de las elecciones de junio del 77. Entonces, en lo simbólico estas cosas son importantes, aunque luego si tienes que comerciar, comercias igual, es decir, había comercio entre España y la Unión Soviética antes de que se reconociera. Lo había con Rumanía, por ejemplo, también. Sí. Otra cosa es el hecho de que tuviera que jugar España en 1960 en la Eurocopa, un partido en la Unión Soviética y otro en España, y Franco, por esas cosas, pues dijera, no, el equipo español no viaja a la Unión Soviética. Bueno, de haber viajado, igual España tendría una Eurocopa más en su camiseta. Sí. Curiosamente, en el año 64 se comió el orgullo, permitió que viniera la Unión Soviética a Madrid e incluso tuvo que escuchar el himno de la Unión Soviética en el Bernabéu. Bueno, resulta curioso porque hace pocas horas o pocos días, creo que son horas, en Hong Kong, en una actividad deportiva, pues el triunvirato de ganadores estaba Reino Unido y Estados Unidos en las dos posiciones contiguas, y ha sonado el himno de España. Bueno, estas cosas es lo que pasa. Bueno, yo aún me acuerdo de una vez que cuando tenían que tocar el himno de España en un partido de tenis, si no recuerdo mal, sí, en Australia tocó el himno griego. Sí. Que por cierto no lo tocaba muy bien. Es no, decir, sí. Era un trompetista un poco mediocre. Sí, pero quiero decir, el himno de Riego, aunque tiene un ritmo muy distinto de la marcha real, porque la marcha real al final es una marcha de granaderos, se puede tocar bien. En ese caso yo creo que le faltaba un poco de práctica al hombre. Sí. Bueno, ya. Sí, es un poco el chiste que también es típico, por lo menos de mí, de que, oye, tranquilo, si Galicia, Euskadi o Cataluña
se va a la independencia, pues no pasa nada. En ningún momento la Guardia Civil va a dejar de estar en estos territorios, como le pasa en Cuba, que la Guardia Civil llegó en la segunda mitad del siglo XIX, pero la Guardia Civil nunca se fue. Otra cosa es que patrullara por las calles de La Habana y ahora proteja la embajada de España en La Habana. Pero bueno, creo que se entiende el humor. Sí, totalmente. Pero fíjate un tema, España nunca rompió diplomáticamente con Cuba. Nunca. Nunca. Ni siquiera después del incidente Logendio. De hecho, uno de los pocos países que en los años 60 rompieron el bloqueo de Estados Unidos y que, por cierto, le costó muertos a España, fue el gobierno franquista, que mandaba barcos a Cuba. Sí, luego se entiende que hicieran 3 días de luto oficial por la muerte de Franco en Cuba. Sí, bueno, fueron tres. Sí, eso he dicho, fue, 3. Bueno, es que había entendido 13, perdona. No, fueron 3, efectivamente. Pero además fue bastante curioso lo del decreto de duelo oficial, porque fue un decreto que efectivamente estaba firmado, pero que claro, que el gobierno de Cuba no quería que trascendiera. Entonces, hubo algún periodista que se enteró y el gobierno de Cuba les tuvo que confirmar que efectivamente habían hecho eso, ¿no? Bueno, se entiende también que, ojo, antes de morir Franco, ya había habido en el mismo 1975 un nuevo intercambio de embajadores, ¿no? Porque sí que hubo, digamos, que lo que se da en llamar a consultas a tu embajador, ¿no? Que lo puedes tener a consultas muchísimo tiempo, ¿no? Y durante 15 años España mantenía representación diplomática a nivel de negocios, pero digamos que sin romper con el régimen cubano, hasta el punto de que si tú ves un pasaporte español, yo he podido ver pasaportes españoles de 1968, 1969, lo que ponía en un pasaporte español era válido para todos los países del mundo, excepto, y te ponía todos los países del bloque socialista, con una excepción, Cuba. Con un pasaporte español estándar, tú podías viajar a Cuba en la década de 1960. Con lo que quiero decir que cuando a mucha gente le extraña que Manuel Fraga tuviese tan buenas relaciones con Fidel Castro, no tiene que extrañar. Había un continuum ideológico entre los dos. Ni tampoco tiene que extrañar la visita que hace Fidel Castro en 1992 al Ankara. Sí, las relaciones en ese sentido, incluso a algunos les sorprendería, y mira, no tenía pensado decirlo, pero lo voy a decir, que cuando se inauguró, que para mí es algo vergonzoso, la casa museo de la emigración en la casa familiar de los Castro, en Ankara, asistió el delegado de la Xunta de Galicia en Lugo, por ejemplo. ¿De qué partido es el delegado de la Xunta de Galicia en Lugo? Del Partido Comunista de Galicia. ¡No! ¡Es del Partido Popular! Claro. Es decir, te encuentras con estas cosas, o por ejemplo... Sí, vamos, sería exactamente el mismo principio que si en la casa familiar de los Pinochet, está en Plencia, pusiéramos ahí la casa de la emigración del Vasco, en América. Eso, algunos Galicia, porque sea de relación que tenemos tradicionalmente con Cuba. Es verdad, la tenemos muy grande, histórica muy grande. Aquí en mi comarca tenemos muchísimas mansiones indianas, que algún día yo, sobre todo en Barreiros y en Ribadeo, aconsejo visitar porque arquitectónicamente son muy bonitas. Y esa pegada histórica de la presencia en Cuba está, sobre todo de la emigración y de los emigrantes retornados. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener que comulgar con ruedas de molino o tener que mirar hacia otro lado cuando hablamos de una dictadura criminal que mantiene ahora mismo, con el último reporte de Prisoners Defenders,
y digo el de Prisoners Defenders porque no está actualizado el de Amnistía Internacional, si no, pondría el de Amnistía Internacional, tenemos 1.067 presos políticos, de los cuales más de 30 son menores de edad. Esto hay que decirlo. En Cuba hay presos políticos menores de edad. Y hay resoluciones del Parlamento Europeo, una en julio, otra el 29 de febrero, denunciando esta situación. Por lo tanto, yo aprovecho tu espacio para recordarle a determinados partidos estatales que hay que estar del lado correcto de la historia. Sí, y que me quieren entender. Sí, sí, sí. Sobre todo porque utilizan ese principio en otros conflictos para determinadas posiciones, pero en los que parece que tienen otra situación y otras servidumbres, pues no utilizan el mismo principio y por lo tanto esa hipocresía hay que denunciarla, evidentemente. Pero sí, la historia... sí. Entonces, yo si quieres, pues te hablo de lo que ha pasado estos últimos 2 meses que han sido muy movidos en Cuba. Últimos 3 meses más bien. Sí, porque la historia nos debería explicar que primum vivere de ande filosofare, la idea de la economía como motor de las situaciones políticas y que, yendo al marco general, y esto todos los regímenes que se han adscrito en algún momento al marxismo-leninismo en sus diferentes ramas, se ha visto claramente que han destruido la economía previamente existente, que Cuba era la perla del Caribe en el ámbito de 1958, digo, en los años previos a la Revolución Cubana, que luego lo acabaron destruyendo como pasó en la Unión Soviética, en China, en Camboya, en Laos, en Corea del Norte y en todos y cada uno de los otros países, por ejemplo Etiopía, Somalia, que han generado todo este espacio, y eso evidentemente significó que dependieran de la Unión Soviética porque dijeron romper con los Estados Unidos en 1960. Resulta curioso ir a la hemeroteca como Estados Unidos no rompió sino hasta que Cuba rompe con Estados Unidos y luego hacen el tránsito a la Unión Soviética, que le subvenciona hasta prácticamente 1991, pero entonces llega el periodo especial y toda esta dificultad porque no tenían ningún insumo y por tanto es como lo que pasaba en ese momento prácticamente en Corea del Norte, donde había dificultades hasta el punto de prácticamente ir a una guerra mundial nuclear en 1994 y solamente cambiaron de opinión cuando Jimmy Carter, de espaldas a Bill Clinton, fue a Pyongyang y negoció aquel acuerdo de alimentos a cambio de la suspensión del programa nuclear, y algo parecido puede entender uno en Cuba, en donde en 1994, qué curioso, la misma fecha, sale Hugo Rafael Chávez Frías de la cárcel de Venezuela, en Caracas, y la primera cosa que hace es ir a Cuba. Visita a Fidel Castro, da una charla a la universidad y en 1999 prácticamente la primera cosa que hace es el tema de las misiones, el intercambio de petróleo, hasta el punto de que en el siglo XXI Cuba será exportador de petróleo, ¿no? Sí. Lo cual es alucinante. Pero la historia en sí es alucinante de estos años en Cuba. Pero mira, tomemos un dato para que la gente juzgue por sí misma. En 1959, que por cierto, y esto conviene recordarlo, a Batista los Estados Unidos lo dejan caer porque ya en marzo de 1958 le aplican un embargo de armas. Digo esto porque la actitud de Estados Unidos en un primer momento hacia los revolucionarios no es mala, No es mala, ellos están expectantes, pero si hubiesen querido mantener a Batista, lo habrían podido mantener. Lo habrían podido mantener, simplemente hubo un momento en que les dejó de interesar mantenerlo. Entre otras cosas, esto tampoco se dice, porque Batista ya había tenido tendencia a pactar con la izquierda anteriormente, concretamente con los del PSP, con los del Partido Socialista Popular, ¿no? Entonces, a ver, las cosas hay que entenderlas con su contexto. Luego, número de vacas en Cuba en 1959, 6 millones, más o menos el equivalente a la población que tenía la isla en aquel momento. Número de vacas hoy,
4 millones sobre un país de 11. Yo creo que esto ya es significativo. Pero igual que te hablo de las vacas, te podría hablar del azúcar. Ahora mismo Cuba tiene que importar azúcar. Tiene que importar azúcar, cuando por el clima tropical que tiene es ideal para cultivos como el azúcar, el café, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de alimento para esas condiciones se daría muy bien. Pero cuando se dice Cuba es un estado fallido, hay quien piensa, esto es una hipérbole, es una demagogia. No. Y las pruebas de que es un estado fallido las tenemos en lo que ha pasado estos últimos meses. Primera, el gobierno cubano, y digo el gobierno cubano porque las cifras que nos dé el gobierno cubano hay que tomarlas con pinzas, reconoce una recesión del PIB del 2% en 2023. Esto, datos del gobierno cubano. Presumiblemente habrá sido peor. En febrero, el gobierno cubano tiene que pedir por primera vez ayuda al plan de alimentos, al programa de alimentos de las Naciones Unidas para proveer de leche a los niños. Esto no lo habían hecho ni en el periodo especial. Seguimos. Apagones constantes, que esto ya se hizo endémico a partir de 2021-2022. Pero ¿con qué diferencia? Con que ahora el ministro de Energía y Minas ya te dice que la cosa va a seguir así. Es decir, venden el tema de que viene un carguero ruso con 650.000 barriles de petróleo. Vale. ¿Sabéis para cuántos días da eso? Para 5 días. Que es el cálculo que hace el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, que sacó un comunicado diciendo, bien, esto nos valdrá para la primera semana de abril, pero luego volveremos a la situación inicial. Pero es que esto ya lo dice el gobierno. Esto no es la CIA, no es la mafia de Miami, como han estado toda la vida diciendo. No. Esto ya lo dice el gobierno, que son incapaces de proveer de electricidad a la población. Que son incapaces de proveer de comida a la población. Por eso hubo en la zona de oriente del país, porque se concentraron en oriente, en esta ocasión, en Santiago de Cuba, en Bayamo, en el Cobre, que es donde está el santuario de la Virgen del Cobre, que es la patrona de Cuba para los católicos. Hubo manifestaciones en el fin de semana del 17, ¿de acuerdo?, de marzo, manifestaciones que se resumían en 2 lemas, corriente y comida. Porque a esto se le añade que a primeros de marzo el gobierno cubano aumentó en más de un 400% el precio del combustible, que según el gobierno cubano es una medida de ajuste, claro, pero es que entendamos una cosa. Si llenar un tanque de gasolina, y probablemente los datos que estoy dando ya son desfasados, te cuesta $40, y el salario medio de un cubano, al cambio con los pesos cubanos, que si quieres luego podemos hablar de cómo funciona el tema de las divisas allí, es de $15, esto quiere decir que ¿quién puede rellenar un depósito de gasolina? ¿O quien recibe remesas del extranjero? ¿O algún jerarca del régimen? ¿O alguien que trabaje en el sector del turismo, ¿no? Que a través de las propinas puede tener divisas. Pero claro, esto limita a la inmensa mayoría de la población. Cuando, a ver, también hay que decir que el número de coches que tú ves circulando por una ciudad cubana no tiene nada que ver con lo que encontrarías en cualquier ciudad europea o estadounidense. Empecemos por ahí. Sí, evidentemente esto tiene ramificaciones, porque recuerdo el día 28 de febrero de 1989, después de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez por su segundo mandato, en donde de un día para otro
pusieron una subida importante, el ajuste famoso, que fue tan listo porque lo hicieron el último día de mes, como la gente debería entender. El último día de mes se hace lo último que puedes con el salario antes de volver a cobrar, y por tanto hacer el ajuste justo ahí fue lo más inteligente del mundo. Pero evidentemente la población resolvió insurreccionarse, aunque sin un liderazgo, sin una fuerza motriz, sino simplemente lo que dirán en Cataluña la rauxa, la rabia, expresada públicamente. Otra cosa es el 4 de febrero de 1992 y toda la liderancia del ámbito militar, y luego en octubre de 92 y todo aquello. Pero ciertamente Cuba se beneficiaba del petróleo de Venezuela, cosa que tampoco puede hacerse ya. No pueden hacerlo, porque Venezuela está en una situación enormemente pobre, porque la capacitación de extracción de crudo ha bajado de 3,5 millones a 800.000 barriles, y próximamente la Guyana va a producir más crudo que Venezuela, que es el país con mayor número de reservas probadas del mundo, la faja del Orinoco y todo aquello. De ahí viene lo del Esequibo. Sí. Lo del Esequibo tiene mucho que ver con eso, de hecho. Sí, es Robin Hood, pero con una factura bastante especial y particular. Por lo tanto, Petrocaribe y todas estas influencias geopolíticas que sirvieron para la destrucción interna de un país que en principio iba a transformarse, pero que evidentemente tenemos el asunto de la presa del Guri. La presa del Guri era la que hacía sobre todo electricidad para Venezuela desde el 98, y lo siguió haciendo después, a pesar de todas estas ideas brillantes de los molinillos de viento y ámbito de energías alternativas, pero seguían dependiendo de eso. Y lo que has comentado respecto a los fallos eléctricos del ministro de Ingeniería y Minas y todo esto en Cuba, esto ya se ha visto en Venezuela previamente, de los parones. Hay un vídeo específico sobre esta situación en el canal, que no sé si ha salido o saldrá, respecto a los parones y apagones en Venezuela hace no tantos años. Por lo tanto, esto está bastante claro. Y el asunto de Rusia, que con la guerra en Ucrania en los últimos 2 años han ido perdiendo refinerías, perdiendo capacitación para la transformación de los hidrocarburos en materiales refinados, lo cual evidentemente hace que, bueno, igual han traído un barco, pero igual chao pescado hasta el año que viene, y volveremos tal vez, y quién sabe. Por tanto, la cosa tiene relaciones internacionales y también con la historia. Sí, y además ahí has dado en el clavo en una cosa. El envío de petróleo de Rusia es el primero que hacían en un año. Con lo que quiero decir que el gobierno cubano no puede acceder a petróleo si no es a crédito, o si no es con el dinero por delante. ¿De acuerdo? De hecho, ha sucedido una de las maniobras que el régimen cubano suele hacer en momentos de crisis. Lo que pasa es que de esta vez no les ha salido tan bien. En 1989 ya se vislumbraba la caída del muro de Berlín y que la Unión Soviética ya no mandaba tanto a través del CAME. Entonces, crean el caso procesamiento del general de división Arnaldo Ochoa. En su momento fue bastante mediático, ¿no? Sí, el ganador de Cuito Cubanale. Correcto. Entonces, bueno, le hacen un juicio público televisado, lo desposeen del cargo con deshonor y lo fusilan, ¿no? Bien, con independencia, bueno, de las garantías que tuviese ese juicio, que ese juicio, yo he visto sesiones del juicio y más bien parecía un circo, ¿no? Tenía un efecto, que era buscar dentro del sistema un chivo expiatorio, ¿no? Y realmente les funcionó, porque hasta las protestas del Maleconazo en 1994, que son unas protestas que se resuelven básicamente de la manera que las han tenido que resolver los cubanos en gran medida, votando por los pies, que es marchándose. Los balseros. Efectivamente. Pasa algo similar
en 2009, en tiempos de la gran recesión, donde se cargan, en esta ocasión de forma figurada, a Carlos Lage, que era el número 2 del gobierno, sería una suerte de vicepresidente del gobierno, y al canciller Felipe Pérez Roque, ¿no? También, de alguna manera, se intenta eliminar a una parte como chivo expiatorio. Y esto es lo que hicieron... Sí, no, sí, iba a apuntar el hecho de que es que se está perdiendo la mística de la revolución, del ámbito originario, es decir, esas generaciones vinculadas con el 1959 están desapareciendo, por tanto la legitimidad de origen está siendo transformada en otra cosa. Sí, y no es que Díaz-Canel tenga mucha legitimidad de ejercicio, de hecho, vamos a la última operación que están intentando ahora, ¿no? Y es que en febrero destituyen al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Hombre, evidentemente es la pieza más codiciada en tanto en cuanto el principal problema que hay ahora mismo en Cuba es que ya es de subsistencia. Ya no estamos hablando, ojo, estamos hablando de que falta comida. Si han tenido que pedir la ayuda a las Naciones Unidas, que por cierto es algo que se ha sabido una vez más porque las Naciones Unidas lo han dicho, y entonces el gobierno cubano ha tenido que reconocerlo, es porque ya hay un problema de subsistencia. Sí, lo han dicho porque las Naciones Unidas habrán hecho un gasto y alguien habrá preguntado, ¿esto qué es? Y las Naciones Unidas no funcionan como Cuba. Son obligadamente transparentes. Claro, pero quiero decir, en este momento ya hay un problema en algunos casos de hambre. Y esto hay que decirlo. ¿Qué ha sucedido? Con Alejandro Gil, este mes le están abriendo un proceso por corrupción. Una vez más, la estrategia del régimen de buscar o quemar chivos expiatorios desde dentro del sistema para que las miradas no se dirijan a Díaz-Canel o al sistema en sí. Sí, quiero simplemente apuntar un caso que es el de Oliver Stone, con aquellas películas de comandante y todo eso, que en una de ellas trata de justificar algo que ha sucedido con 75 personas, un barco, en el año 2002-2003. Por lo tanto, siempre hay chispazos de este tipo de cosas en la historia de Cuba. Sí, lo que sucede es que ahora mismo, fíjate, la destitución de Alejandro Gil fue en febrero. Manifestaciones de protesta por la situación han tardado un mes. Quiero decir, la situación realmente está muy mal. El propio Díaz-Canel, la semana posterior, la semana pasada, fue a una población de Oriente a hacer una visita. ¿Y sabes qué dijo? Literalmente, vienen tiempos duros. Es decir, el propio régimen está reconociendo su incompetencia. Ya no hablamos de que sean unos dictadores, ya no hablamos de que tengan a menores de edad en la cárcel como presos políticos, ya no hablamos de que sistemáticamente se violen los derechos humanos. No. Ya hablamos de que ni siquiera pueden dar de comer a la población, literalmente. Y ahora ya no pueden venir con cuentos ni con historias, porque la propia Organización de las Naciones Unidas lo está diciendo, porque los tiene que ayudar. Y que evidentemente ha ido a decirles, vienen tiempos duros, pero para vosotros. Para mí no. No, claro, pero es que ahí precisamente entramos luego en otro de los puntos de perversidad del régimen cubano, ¿no? Y es, hay un entramado societario muy interesante de empresas públicas, ¿de acuerdo?, que se llama Gaesa. Se calcula, estos son estimaciones del Banco de Reino Unido, que puede controlar aproximadamente el 40% del PIB de la isla. Bien,
básicamente eso está dirigido por militares de alta graduación. Sí, eso suena a otras situaciones parecidas, como por ejemplo la Guardia Revolucionaria en Irán, controlando un porcentaje importante del PIB. Claro, claro, pero lo que quiero decir con esto es que algo que sí que han aprendido muy bien los revolucionarios cubanos es que tú tienes que tener contento a tu ejército, que esto es el ABC de cualquier dictador, sea de izquierdas o de derechas. Tú Sí, quieres tener paz, paga bien a tus militares, que esto ya lo hacían en el Imperio Romano. sí, y es en parte lo que sirvió para la caída del Shah, que estaban un poco descontentos y el ejército no sirvió de pantalla de ninguna de las maneras. A Efectivamente, o pesar lo de que estar pasó. bien nutrido en lo material, pero las personas no estaban nutridas de la misma manera. Tenían mucho juguetito, pero las personas no estaban en lo mismo. Sí, o lo que pasó, por ejemplo, en Rumanía en 1989. Hay unas protestas, pero al final es el ejército el que depone a Ceausescu. Lo que pasa en Portugal en 1974, en la Revolución de los Claveles, que al final es un golpe militar. Es un golpe militar, de militares, de oficiales de mediana graduación, que luego tienen que ir corriendo a buscar a Spínola para que sea el presidente de la República. Sí, son gente que estaban hartos de las guerras coloniales en África y que veían que si la cosa seguía, pues igual. Ese famoso mapa de los años 60 de que, oye, cuidado con Portugal, que es más grande de lo que os queréis, y poniendo en comparación con el ámbito Sí, europeo de la zona de Angola, de Mozambique y todo sí, esto. el lema era Portugal no es un país pequeño. Sí, que de hecho se hizo con motivo de la exposición del mundo portugués. Sí, esa era la idea. Bueno, realmente si contabas el imperio colonial de Portugal era más grande que España. Solo con Angola y Mozambique eran países bastante grandes en población. Pero luego, date cuenta, en Cuba además hay otra cosa, y es cómo a través de las MIPIMES, ¿no? Que son pequeñas empresas que ahora ya van un paso más allá de los llamados cuentapropistas, ¿no? Que eran pequeños autónomos, pues que podían tener un restaurante, una barbería, ¿de acuerdo? Un pequeño comercio de ultramarinos. Bien, ahora ya vamos a un paso más allá, que son las MIPIMES, que sería lo que aquí entendemos por una pyme, ¿de acuerdo? Más o menos. Tienen Sí, un límite de sí, el trabajadores. tránsito ha sido en los últimos años con esta evolución que resulta sorprendente porque fue en los años 60 cuando un escocés que fue a Edimburgo y vio que no había abierto su banco y necesitaba liquidez, pensó, yo soy chocolatero y necesito dinero, con lo cual, ¿qué hago? Pues lo mismo que la expendiduría de chocolate, pues expendiduría de dinero. Y ahí salió el cajero automático, lo cual resulta curioso porque prácticamente 50 años después es cuando se instaló el primer cajero automático en La Habana y fue prácticamente como si se hubiera inaugurado una tienda de Louis Vuitton, unas colas en La Habana delante del cajero automático. Alucinante. Sí, no, eso es algo bastante habitual, aunque hay que decir que la mayoría de los cubanos ya van teniendo una terminal móvil con datos, ¿eh? Eso sí, no son unos iPhones ni son cosas de última generación, Sí. pero suficientes para navegar en Internet, ¿eh? Sí, eso es interesante porque alguna que otra vez se ha insultado la inteligencia de las personas diciendo es que les están cortando el internet desde Miami, no quieren que tengan internet y No, incluso sí, eso lo detecta. Eso lo incluso detecta. incluso hubo un momento en el que Hugo Chávez y entonces estaba Raúl en, hicieron una reunión conjunta diciendo vamos a meter el internet en Cuba, que el imperio no quiere que tenga internet, vamos a meterlo a través de un cable llevado desde Venezuela para que la gente tenga el internet. Evidentemente eso sería terrible y las dictaduras han hecho cortafuegos, como por ejemplo China tiene su propio internet, intenta Rusia hacer algo parecido y evidentemente el internet está limitado por otras cuestiones, ya sean políticas, económicas, por ejemplo
en un momento dado estaba limitado el internet a los hoteles. Cualquiera puede entender por qué. Sí, de hecho hay un tema. El modus operandi del régimen, siempre que hay manifestaciones, es cortar inmediatamente la señal de internet. Lo hicieron el 11 de julio y lo hicieron el 17 de marzo en Oriente. Sí que es algo que, por ejemplo, se dice que cuando Hosni Mubarak corta internet en las primaveras árabes, hay gente por ahí, dicen que sí, espías británicos y franceses, repartiendo smartphones con conexión a redes sociales. No me parecería algo tampoco descabellado y en cualquier caso, a mí un poco la sensación que me da todo esto es que si hay un cambio en Cuba, va a tener que ser contando con el aparato actual del Estado. Me explico. Hay otro elemento que da una vuelta de tuerca y es que las MIPYMES, que pueden tener un máximo de 100 trabajadores, pero son empresas privadas como aquí en España, también de reciente creación. El desarrollo legislativo de esto es de 2021, no es anterior. Sí que inicialmente ya se permitía que hubiese cuentapropistas, pero ya digo, pequeños comercios, es decir, el que tiene una barbería, el que tiene un pequeño restaurante o paladar, como le llaman allí, ¿no? Ahora sí que ya se están desarrollando pequeñas empresas. Pero claro, ¿qué nos encontramos? Más allá de las joint ventures, ¿no? Por ejemplo, de Meliá o de otras cadenas hoteleras, de las cuales habría mucho de qué hablar, por cierto. Pero nos encontramos con que, por ejemplo, este último tiempo, una MIPYME, ¿quién la puede tener? Quien tiene algo de capital. ¿Quién la puede tener? Quien tiene una cierta seguridad jurídica. Adivina quién instala una MIPYME en Cuba. Te voy a dar una pista. Raramente son emigrados en Estados Unidos que vuelven. Pues normalmente son familiares de jerarcas del régimen. ¿Por qué? Tienen ese capital. Segunda, tienen esa seguridad jurídica. Dicen que los elementos de las remesas, que suele ser objeto de países quebrados y con dificultades, y Cuba recibe remesas de los Estados Unidos, de gente que está ahí, lo cual luego hablan de la gusanera de Miami y todas estas cosas, pero reciben un montón de dólares que a la gente de Cuba no se los dan en dólares. No, se los dan en pesos. Pero ya no, o en MLC, moneda libre convertible, porque ahí ya entramos en el galimatías que hay en Cuba. Es decir, teóricamente la moneda oficial es el peso, ¿no? En la práctica, todo el mundo que tenga dólares te los van a aceptar en todas partes. Es más, van a preferir que les des dólares, ¿no? Y si vas con euros, también te diría que te los aceptan, También, porque por valor de la moneda, incluso ahora está por encima el euro. Pero luego hay una creación que es la MLC, la moneda libre convertible, ¿no? Que es lo que tú estás contando. Sí, que no es idea de ellos porque tiene que ver con el yuan, el renminbi, y por lo tanto Sí. no tienen ideas bastante originales. No, originales no son. Lo que pasa es que son unos jetas. Primera, porque ya retienen una parte de esas remesas que mandan los inmigrantes. Pero en segundo lugar, cuando a ti te lo dan en MLC, tú solo puedes comprar en las tiendas MLC, ¿no? Que son unos supermercados, y nos encontramos con que los precios son literalmente más altos que en España. O sea, es exactamente la misma idea que cuando a Homer le obligan a comprar los billetes de Rascapiquilandia y luego ninguna tienda quiere comprarlos, quiere cogerlos. Únicamente las tiendas MLC, que las controla quien las controla.
De hecho, una de las cosas que están pasando estos meses es que como se están creando pequeños colmados o pequeños supermercados privados que aceptan dólares, ¿no? Pero dólares contantes y sonantes, o pesos, ¿no? Digamos que a veces hay gente que si tiene la divisa en mano, que la suele tener quien trabaja en el turismo, ¿no? Sí. Digamos que la comparativa podría ser como esas tiendas que tenían las empresas industriales a finales del siglo XIX, que estaban vinculadas al patrón, te daban el salario, pero condicionado a que compraras en esa tienda, y esas tiendas tenían los precios súper inflados. En el economato, sí, esa es la idea. Básicamente esa es la idea. Ya no solo que los tienen súper inflados, sino que están desabastecidos cada 2 por 3. Y luego además pasa otra cosa. Tú el MLC no lo puedes cambiar por ninguna moneda. Tú tienes que comprar en MLC. ¿Qué pasa? Hay muchos comercios que no aceptan MLC, que o aceptan pesos, o aceptan dólares, o aceptan euros, de una forma informal, pero también se aceptan euros. Entonces, nos encontramos en que, a ver, el régimen cubano estafa, porque para mí esto ya es una estafa, por partida doble al emigrante cubano y a las familias cubanas que reciben remesas. Por un lado, porque ya se quedan con una parte, ¿de acuerdo? Y esto pasa si mandas remesas a un familiar o si le haces una recarga de móvil a un familiar. Por otra parte, las tiendas MLC, ¿a quién pertenecen? Y si encima estás vendiendo a unos precios que están, repito, es que tú puedes encontrar botellas, botellas no, mira, te voy a poner un ejemplo, marcas de espárragos de Navarra, en tiendas MLC, más caras que en España. Claro, teniendo en cuenta que el cubano medio, es que nos pensamos que las tiendas MLC son supermercados de lujo, que no, que no, que sí, vamos a ver, que no son supermercados gourmet. No, sería un Mercadona aquí, básicamente. ¿Qué pasa? Hombre, los espárragos los tienen que traer de Navarra, básicamente porque allí no los fabrican, como no fabrican ya muchísimas cosas. Vamos a ver, hablamos, ¿no?, del bloqueo. Un bloqueo que no existe. Para empezar, no es un bloqueo, no es un bloqueo, es un embargo, y es un embargo parcial, en el cual no se incluye ni los alimentos ni las medicinas. ¿Y por qué digo esto? Porque nos llevaríamos las manos a la cabeza si supiéramos la cantidad de toneladas de pollo que todos los meses importa Cuba de los Estados Unidos. Y que ya me sale Marco Rubio, pero el otro ahora no me sale, lo denunció en el Congreso de los Estados Unidos, que en la época de la pandemia los propios cubanos, el gobierno cubano, levantó el ámbito de los contrafuertes que había referido al tema de los medicamentos referido a los Estados Unidos. Es decir, confesó que era el gobierno de Cuba el que impedía la entrada de medicamentos desde Estados Unidos. Efectivamente, pero si los emigrantes cubanos se las ven y se las desean para hacer llegar medicinas a sus familias, pero se las ven y se las desean, y tienen que resolver, que ese es un verbo que para entender Cuba uno se tiene que saber de memoria, porque resolver es la forma de buscar las castañas del fuego de la manera más ingeniosa. Hombre, yo podría decir algunos métodos que utilizan los emigrantes cubanos para hacer llegar, ojo, antibióticos, aspirinas,
es decir, Sí, insulina. sí, porque la otra cara es esas misiones medicinales al exterior del régimen cubano, instrumentalizando los médicos de Cuba y la famosa Universidad de Medicina, que eso significa que cuando envían a los médicos el salario que les van a dar por esas misiones internacionales se lo queda el régimen cubano y les da unas ciertas dádivas, una fórmula de salario mínimo necesario. Por tanto, eso también tiene vertiente política, vertiente Sí, sí, de espionaje también. pero de hecho ya han tenido un toque de atención de la OIT por eso, por el hecho de que los médicos cubanos van en ocasiones en condiciones de semiesclavitud, porque no tienen libertad de movimiento, ¿eh? Claro, ya no es solo que se apropien, ya no es solo que se apropien de una parte de su salario que sirve para mantener al régimen. No, es que tampoco tienen libertad de movilidad. Es que todas estas cosas, ¿de acuerdo? Las tendrían que saber, quizás las saben, y si las saben y no las condenan, son unos cínicos. Las personas que aún siguen hablando de que la revolución es un éxito. Sí, porque evidentemente van acompañados. Claro, es que, vamos a ver, el nivel de perversidad del régimen cubano es grandísimo. Vamos a ver, yo, y no voy a decir nombres porque no procede, pero yo conozco personas, ¿de acuerdo?, que viviendo en el extranjero tienen miedo de decir lo que piensan. ¿Por qué? Porque tienen familiares en la isla. Porque dependes de que te quiten el visado, porque esa es otra. Tú en el momento en que sales de Cuba, pasa un periodo, pero tú luego no puedes volver cuando te dé la gana, ¿eh? Aunque tengas nacionalidad cubana. Pierdes el derecho de residencia. Entonces, sí es cierto que hubo una prórroga por el tema del COVID. Normalmente se perdía el derecho de residencia a los 2 años de salir. Pero tú luego, para entrar, tienes que pedir permiso, salvo que tengas la residencia exterior, llamado PRE, antes, que solo le dan aproximadamente al 10% de los inmigrantes cubanos en España, porque tienen una vida conforme a la moral socialista. Y eso es un pase VIP que te permite entrar y salir cuando te parezca. Yo he conocido también a quien tenía eso. Aún recuerdo que me dijo, bueno, esto lo hemos aprendido de ustedes los capitalistas, pues también hay categorías en Cuba. Categorías en el mundo capitalista. Hombre, el que tiene el PRE y el que no lo tiene. No, digo, en el mundo capitalista no se me ocurre nadie que tenga un DNI VIP o un pasaporte VIP. Bueno, ellos te pueden decir que si tienes más dinero puedes tener más cosas y más derechos. Hombre, la vida es más fácil para quien tiene más dinero en algunos aspectos, ¿no? Pero, bueno, de momento lo que no se hace con los nacionales de un país es quitarles el derecho a entrar y salir por cuestiones ideológicas. Esto sí que lo hace el gobierno de Cuba. Pues a eso me refiero, que en el marco de Schengen, de españolito medio, no le ocurre nada de eso. Claro, pero por eso comento estas cuestiones de perversidad. Yo, de hecho, las personas de Cuba que conozco, ya intento no tocarles demasiado el tema, a no ser que me hablen, ¿no? Si me hablan de eso, pues sí. Pero sí que me he encontrado, y más de una vez, y más de 2, personas que, a ver, viven aquí, ven lo que son las cosas aquí, ¿no? Pero que, claro, quieren volver a Cuba de vacaciones. Y una frase, recuerdo que escuché una vez, una persona era: yo no quiero problemas. Y el problema es, pues, que, por ejemplo,
quieras regresar a Cuba y no te den el visado o no te permitan entrar. Estoy pensando en el caso de los hermanos Ruiz Urquiola, por ejemplo, ¿no? De Omar Ruiz Urquiola o de Ariel Ruiz Urquiola. Estoy pensando en muchos otros casos y de gente que además hacen exactamente igual que el régimen bolivariano, ¿no? En el caso de Corina Lloris no le han podido fabricar ninguna inhabilitación porque no la tenía. Entonces, pues con un par, simplemente han dicho que había errores informáticos y que no reconocían en plazo la presentación de la candidatura. Bueno, pues estos hacen lo mismo. Ya ni siquiera utilizan añagazas legales. Caso, ahora me acuerdo, de Anameli Ramos. Anameli Ramos un día quería ir a Cuba, ella no tenía ninguna causa penal ni ningún motivo para no poder volver, porque además no había perdido el derecho a la residencia, y se encontró en el aeropuerto de Miami con que no la dejaban embarcar. Y ahí se quedó. Es que funcionan así. Funcionan así. Y funcionan también acosando a las familias de los disidentes. Quiero aprovechar para mencionar algunos presos políticos, por ejemplo, José Daniel Ferrer, que es el líder de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, detenido desde las protestas, desde el levantamiento popular anticomunista del 11 de julio de 2021, cuyo paradero muchas veces ni se conoce. Se sabe que está preso, pero muchas veces ni se conoce su estado. ¿Qué fue lo que hizo el régimen cubano en las protestas del 17 de marzo? Porque además José Daniel Ferrer es del oriente de Cuba. Bueno, pues rodear su casa, rodear su domicilio. Esto es un ejemplo de cómo actúan. Puedo hablar también de miembros del movimiento San Isidro. Por ejemplo, pienso en Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Osorbo, que siguen presos. Puedo hablar también de Andy García, de Santa Clara, ¿no? Estoy siendo injusto porque sé que estoy olvidando a muchas personas, Sí, ¿no? pero eso, o no mencionar a nadie, pero eso también sería más injusto. Claro, es decir, de lo que podemos hablar, o casos, por ejemplo, de ya digo, menores de edad. Me estoy acordando de Jonathan Farrat, que cumplía 17 años, lo tuvieron preso 10 meses, 9 meses creo, perdón, 9 meses. Se perdió el nacimiento de su hijo. No lo dejaron ir al nacimiento de su hijo. Y ojo, que el tema era lanzar una piedra. Lanzar una piedra en las protestas del 11 de junio en La Habana, cuando la Policía Nacional Revolucionaria estaba actuando con fuego real. Sí, lo cual resulta curioso porque cuando los niños palestinos lanzan piedras a los soldados israelíes, eso se perdona, son cosas de chiquillos. Hay que decirles poco que... ¡Ay, qué mono este! Ah, pero si ocurre en Cuba, terrorismo, eso es satánico y por lo tanto hay que condenarlo como insurrección popular. Claro. Luego pongamos otro ejemplo, el premio Sájarov del Parlamento Europeo Guillermo Coco Fariñas, líder del FANTU. 11 años de preso político en distintas etapas. Bien, acumula más de 500 detenciones. Vive en Santa Clara, cada 2 por 3 lo detienen, y además ahí nos damos cuenta una vez más de la perversidad con la que actúa el régimen cubano. Porque hacen lo mismo que cuando vivía Osvaldo Payá, que falleció en extrañas circunstancias que espero que algún día se aclaren. Lo que hacían con Osvaldo Payá era hostigarlo, pero tenerlo fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque eso les interesaba para dividir a la oposición.
¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, con José Daniel Ferrer y con Coco Fariñas? Vamos a ver, José Daniel Ferrer está en la cárcel, pero Coco Fariñas está libre, aunque ya digo, cada 2 por 3 lo detienen y lo llevan a interrogatorios, lo tienen un par de días en el calabozo, ¿no? Pero juegan con eso para jugar también con la psique colectiva de los cubanos, y es el miedo al chivatón, ¿no? Recordemos una cosa, en cada cuadra, en España se diría manzana, hay un comité de defensa de la revolución que da informes de personas que considere poco adictas. Están los órganos de la seguridad del Estado. La red de chivatería que hay en Cuba hace que el cubano medio tenga miedo de lo que dice. Y repito, cuando salen a manifestarse es porque no pueden más. Sí, en un régimen de partido único. Luego te dicen, no, es que hay elecciones municipales, elecciones a no sé qué, a lo otro, a lo más allá, pero bueno, hay circos que son más competidos. Es una auténtica pantomima. Pero esto es importante porque lo que hacen con el tema de Coco Fariñas, ¿no? De que lo sacan, lo meten, lo sacan, lo meten, le dejan salir al extranjero, es sembrar la duda en los opositores cubanos y decir, si a este le dejan hacer eso es porque tiene algún tipo de acuerdo con el gobierno cubano y es un chivato. ¿Entiendes un poco cuál es el sistema? Que es un poco lo que intenta hacer Maduro ahora mismo con la oposición venezolana, ¿no? Permitiendo que se presenten candidatos presidenciales de perfil bajo, ¿no? La MUT ha podido presentar uno, que es un ex embajador, pero Manuel Rosales también se ha podido presentar. Entonces, de alguna manera, intentan fomentar esa competencia interna para dividir y debilitar. Bien, pues esto es también lo que hace el régimen cubano, ¿no? Intenta crear categorías de disidentes, primera, para crear la zozobra entre ellos. Debo decir, sin embargo, que en referencia a la oposición interna, sí que hay bastante consenso en que haya una cierta unidad de acción, aunque con siglas y partidos distintos, ¿no? Eso sí que debo decirlo. Y por otra parte, intentar transmitir hacia afuera la idea de que la disidencia tiene espacios de expresión, ¿no? Se quiere, digamos que, jugar con eso. ¿Para qué? Pues para que aparezca, como me ha parecido a mí, algún comunista a decirme que en Cuba hay libertad de expresión. Sí, por eso cuando hay alguna visita oficial de algún cargo de la Unión Europea, el tema de reunirse con disidentes o no hacerlo es un asunto espinoso. Claro, bueno, pero es que evidentemente eso debería ser la cuestión número uno, pero yo también quisiera aprovechar el conversatorio, además de para hablar de los presos políticos, que yo creo que eso es algo fundamental, porque aquí hablamos de derechos humanos y de personas que no deberían estar en prisión, que esto para mí es fundamental. También creo que hay que hablar de cuál es la postura de los partidos políticos españoles. Bueno, españoles y también de nuestras respectivas naciones, obviamente, ¿no? Vamos a ver, yo me encuentro con cuestiones grotescas, como por ejemplo, ver que tradicionalmente la izquierda aversale ha hablado muy bien del régimen cubano, el bloque nacionalista galego lo sigue haciendo y de hecho sigue invitando al cónsul de Cuba a sus asambleas nacionales. En Cataluña, la CUP, por supuesto, cuando murió Fidel Castro, dijo que no era un dictador, ¿no? Y Esquerra Republicana tiene un comportamiento equívoco, ¿no? Recuerdo las declaraciones de Gabriel Rufián el 11 de julio diciendo ahora vamos a tener, hablando a todos los medios de los manifestantes en Cuba.
como si le molestase, ¿no?, que pues 27 años después hubiese una manifestación masiva contra la dictadura. Curioso. Curiosas muchas cosas de Gabriel Rufián, por otra parte. Sí, es cierto que la izquierda Abertzale, que para mí no es ni izquierda ni es Abertzale, tiene como responsable de exteriores a la que fue responsable de exteriores de ETA. Lo cual es alucinante e increíble, porque esta persona fue con Arkaich Rodríguez a La Habana en visita oficial hace no mucho tiempo, para decir: aquí estamos en apoyo a la revolución, estamos con el pueblo cubano y con todo esto. Por tanto, estos que se presentan luego como traje de Armani y pacifistas y prácticamente súper occidentales y todo esto, pues están con el régimen cubano, están con la dictadura y están con esa situación de doble juego, en donde tratan de ocultar luego estas cosas, pero cuando van allí se convierten en los primeros de los cubanos, como le pasó a Willy Toledo cuando fue allí a vivir, pero que evidentemente no vivió en unas zonas deprimidas, como ocurre en la zona de Varadero, y todo esto con los lugares concretos para el turista, que si no sale, pues vivirá con el llaverito aquí para estar dentro con todo incluido, pero a poco que salgas, pues igual te puede pasar cosas malas, como ocurre en la zona de México, República Dominicana también, todo esto. Hay un matiz en lo que tú dices. O dos. No, pero te digo, Cuba es un país extraordinariamente seguro para los turistas. Pero ¿sabes por qué es extraordinariamente seguro? Mira, como la España franquista era un país extraordinariamente seguro en Madrid y en Barcelona, como mínimo hasta primeros de los 70. Porque a la que vean que hay un cubano acercándose a un turista, vas a tener detrás a un miembro de un CDR, a un policía o a un agente de la seguridad del Estado. Para los turistas es hiper seguro. Otra cosa es para los cubanos, que esa es otra de las hipocresías, ¿no?, que habría que comentar. Pero realmente en ese sentido sí. Hombre, también pues un turista cubano un turista a Cuba no suele adentrarse por lugares peligrosos, ¿no? Pero eso sí que es algo que controlan muy bien. El problema con el turismo lo están teniendo más, y ahí es donde creo que puede haber un punto de ruptura dentro del aparato del Estado, con el siguiente: hay varios generales y hay varios hijos de altos cargos del régimen que están montando hoteles, ¿de acuerdo? Vamos, incluso la familia del primer ministro, Manuel Marrero, por ponerte un ejemplo. Pero pasa una cosa, en el momento en que la luz se vaya siempre, en el momento en que falten suministros, en el momento en que no puedas dar un buen servicio, eso ya va a la cartera de los jerarcas, ¿eh? Y yo considero que, por supuesto, habrá más tarde o más temprano más brotes de protesta, porque es que esto es imposible de sostener. Pero la evolución hacia un cambio político la veo más porque haya protestas y porque haya una parte del régimen que apueste por un cambio. A eso, por un cambio. No, sí, a eso hay dos elementos interesantes. Uno, en 7 años, prácticamente, Venezuela se contrajo a un 10% su economía. A un 10%. Es decir, pasó de tener un PIB cercano a los 450.000 millones, que está emparejado con Colombia, en 2020 bajar a prácticamente 42.000 millones, lo cual emparejaba con Eslovenia, Bolivia, es decir, una bajada importante, lo cual significó un cambio de régimen. No. En protestas, sí. Muertes y gente llevada al helicoide, gente que salió votando por los pies, es decir, exiliados, hasta 7 millones que hay venezolanos en el exilio, sí. Por tanto, esa situación terrible
que ocurre en Venezuela. No sabemos hasta qué punto un régimen va a guarnecerse en el búnker, esperando tiempos mejores, sin acabar cayendo, y no sabemos cuál es el momento en el que acaba cayendo. Y evidentemente el régimen sabe perfectamente que el bloqueo no existe, que hay relaciones internacionales con otros países. Otra cosa es tener liquidez suficiente para poder seguir teniendo esos acuerdos internacionales, ya sea con Italia, con España, con Canadá, en toda su expresión, en importación, exportación. El tema de los hoteles, en los años 90, los españoles pioneros, pero luego hay competencia e intereses a la hora de afrontar ese vaivén de con quién quieres relaciones en el ámbito hotelero, porque no es libre comercio, no es libre empresa, es gestión de concesiones que evidentemente está limitado en el ámbito del régimen. Por tanto, ahí estaría un ámbito interesante. Pero es precisamente a donde vamos. Tú me has puesto de una forma además muy inteligente el ejemplo de Venezuela. A ver, primero, Venezuela tiene petróleo. Cuba no lo tiene. Partamos de ahí. Segunda, PDVSA es una cosa, Gaesa es otra. Tercera, la diferencia para mí quizás está en el hecho de que en el caso de Cuba, ahora mismo lo que son las élites están entrando ya en lo que es la creación de lo que a medio plazo acabará siendo una economía de mercado. ¿De acuerdo? Lo están haciendo a trompicones, como lo tuvo que hacer Fidel en el periodo especial, aceptando la creación de joint ventures para el sector hotelero. Porque a Fidel no le gustaba nada tener que hacerlo. Lo dejó hacer porque no le quedaba otro remedio. Pero Cuba, más tarde o más temprano, está caminando hacia eso. Entonces, mientras que Venezuela en cualquier caso ha involucionado en términos de libertad empresarial o de iniciativa privada, curiosamente en Cuba existen unos ciertos espacios que se están abriendo, eso sí, dependientes del régimen totalmente, ¿no? Porque incluso para tener tu licencia o para poder tener, repito, una paladar o una barbería, tú te tienes que llevar bien con el régimen. Pero porque precisamente hay ya un cierto desarrollo del sector privado que va a ir a más, yo lo que veo es que el cambio se va a dar desde dentro del sistema porque, a ver, Cuba no es China, el background cultural es muy importante. Es decir, un régimen como el chino, ¿por qué se sostiene en China? Por la propia idiosincrasia cultural de los chinos. Esto no quiere decir que se vaya a sostener siempre, ¿eh? Ojo. Pero sí que es cierto que la idiosincrasia y la cosmovisión del mundo que se tiene influye en un sentido o en otro. Es decir, los cubanos, vamos a ver, están muy permeados a las influencias del exterior, sobre todo de Estados Unidos, pero también del resto del Caribe, de Europa, saben lo que está pasando. Saben, porque casi todas las familias cubanas tienen a alguien, sobre todo en Estados Unidos, pero también en España, que allí se vive mejor, que pueden tener acceso a cosas que no se tienen allí. Y eso también lo sabe la jerarquía del régimen. Entonces, yo lo que veo es un problema de pugna de poder interno, si esto sigue en la actual situación. Y de lo que sí que estoy seguro es de que va a haber algún tipo de reforma. Ahora bien, mira, esto es... Y yo quiero hacer un símil con lo que sucedió en la transición franquista hacia la democracia, hacia el régimen del 78. Teníamos un elemento y era que la correlación de fuerzas que había en 1975 no daba para derribar al régimen franquista solo con lo que podía hacer la oposición. Ojo, otra cosa es que tuviesen que tener el estado de excepción permanentemente en el País Vasco, cosa que por cierto hicieron varias veces durante el franquismo, más de una vez.
Pero policía al régimen franquista le sobraba, le sobraba. Otra cosa es que, primera, internacionalmente no era estético, porque era la última dictadura de Europa Occidental. Segunda, que realmente al capital español le interesaba la democracia. Estoy pensando en familias como los Garrigues, por ponerte un ejemplo. Y al propio sistema para mantener el poder y digamos que no hubiese una vendetta como hubo en el 25 de abril en Portugal, por ponerte un ejemplo, le interesaba una evolución ordenada. También es cierto que si no hubiese presión de la calle y manifestantes, eso no se habría dado. Pero no vamos a ser naif. Es decir, el Partido Comunista por sí solo no podía derrumbar al régimen franquista. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar en Cuba? O más o menos, ¿a qué modelo vamos? A ver, para empezar, la gente se puede manifestar, pero si los que dan porrazos o pegan tiros los siguen pegando, por sí solos, lo único que pueden es hacer presión. Repito, ya ha habido un movimiento en febrero en el gobierno, con la destitución del ministro de Economía. Puede haber más movimientos los próximos meses a nivel interno. Y yo repito, un cambio en Cuba lo veo con protestas ciudadanas, pero también porque haya sectores del ejército y sectores del gobierno que vean que es preferible ir a un régimen pluripartidista controlándolo ellos. Estaríamos pensando en algo como el Frente de Salvación Nacional de Rumanía en 1990, por ejemplo. Ya, o el intento, por no decir Myanmar, en Tailandia. Tailandia, por ejemplo. Sería otro ejemplo, pero yo lo que sí creo es que en los próximos meses va a haber movimientos en Cuba. Va a haber. Y veo posible que haya cambios. Ahora, decir que esos cambios van a desembocar en un régimen democrático, bueno, esto primero sería tener la bola de cristal y no la tengo. Y segunda, si incluso las encuestas se equivocan muchas veces y las encuestas a veces utilizan método científico, pues con esto más complicado todavía porque me falta mucha información y creo que a la inmensa mayoría de los analistas políticos, incluso cubanos, que tienen más información que yo, les falta. Es cierto que en verano del 89 Leipzig y todas estas ciudades del este de Alemania, para fuerza bruta no les bastaba. Es decir, que para enfrentarse a la capacitación que tenía el régimen de Alemania Oriental apoyado por los soviéticos, no era bastante. La enorme fuerza de la población, porque podían ser reprimidos, es decir, podía haber pasado como Tiananmen, y no sucedió precisamente porque el régimen de la Unión Soviética, que en parte dicen, Tico Medina, que fue un periodista español, decía en uno de sus libros que había sido la propia Unión Soviética y el KGB los que habían hecho caer a Ceausescu por un interés de renovar el ámbito de Europa Oriental y abrir ese espacio que ya Stalin sabía que era antieconómico, pero que se impusieron otro tipo de lógicas. Por tanto, pues te diré, eso no es en absoluto descabellado, Por tanto, Leipzig podría haberse convertido en Tiananmen y no fue así. En parte porque sabían que el muro había sido horadado por la parte trasera. Había bajado la gente en dirección a Checoslovaquia, Hungría, que podían pasar a Austria, y de ahí sabían perfectamente que no solamente en Praga, en Budapest, cualquier consulado, embajada de la República Federal a cualquier alemán oriental le daban inmediatamente el pasaporte como ciudadano alemán que era, y por tanto sabían que toda esta gente que bajaba podían traspasar el muro no directamente, sino a través de ese ámbito indirecto. Por tanto, el muro había dejado de tener una función.
el muro iba a caer sí o sí. Eh, pero evidentemente podrían haber reprimido, podría haber mucho dolor, podrían haber hecho muchas cosas y eso no sucedió porque desde dentro vieron esta otra circunstancia. Por tanto, puede evidentemente darse cualquiera de estos ámbitos pensando en salvaguardar ciertos privilegios o enfrentar ciertos peligros de que podrás tener mucho dinero dentro de Cuba, pero si no puedes aprovecharlo a nivel internacional, o viajar a otro lugar, o disfrutar de poder ir a Orlando con los niños, a Disney World, pues eso puede a la larga resultar doloroso para ciertas familias que ahora se sienten poderosas, pero pueden estar dentro de una torre de marfil en un futuro cercano. Sí, no, no muy lejano. Yo hay un libro que recomendaría, no tengo aquí al lado la carátula, mea culpa, porque lo tendría que haber traído de la habitación, pero voy a decir el título, ¿de acuerdo? Que sirve mucho como fotografía de lo que era la Cuba de 1992, del periodo especial, pero lo considero muy interesante porque el periodista, que es un señor español de izquierdas, tuvo la posibilidad de verse con jerarcas del régimen, entre ellos, por ejemplo, Robertico Robaina, que después fue canciller, ¿no? Pero a su vez también se pudo ver con Jorge Mascanosa, ¿no? Entonces, es un libro muy bueno que yo recomiendo, que se llama Cuba Roja, de Román Orozco. Quien quiera tener una fotografía bastante objetiva, a mí es un libro que me gustó mucho, de lo que era la Cuba de 1992, que es cuando más o menos empieza a sufrir los rigores del periodo especial. Es muy, muy recomendable. No solo habla de política, sino que habla también de la sociedad del país y de la mentalidad media del país. Y creo que es un libro que cualquier español que quiera entender lo que era Cuba hace 30 años debería tener. Sí, es algo interesante porque en buena medida Cuba, después del periodo especial, aunque ocultando la importancia de la Venezuela chavista en la ecuación, decían, bueno, en Cuba, en el ámbito de las Antillas, hay pobreza, sí, pero no hay miseria. No hay ningún tipo de miseria. Es el relato, olvidando que en las Antillas está Jamaica, está República Dominicana, está Puerto Rico. Muchos olvidos casuales, pero siempre un relato. A la hora de decir que, bueno, si cae el régimen cubano, habrá peores servicios, peores ámbitos alimenticios. Por tanto, ese relato se cae por sí mismo, pero hay que empujarlo a la hora de construir otro relato distinto, y en eso está la importancia de todas estas movilizaciones para construir un relato alternativo, diferente, con estos ladrillos que se van poniendo respecto al tema eléctrico, el tema de la comida y el tercer elemento que han incorporado. Queremos energía, electricidad, comida y libertad. Sí, una cosa va detrás de la otra. De hecho, hasta hace poco, hasta el 11 de julio, ¿no? El 11 de julio fue un antes y un después, totalmente. Cuando había algún tipo de protesta sotoboche, se centraba en la cuestión de los suministros. Ahora, incluso en las protestas de Oriente de hace 15 días, aunque lo principal era corriente y comida, también hubo gritos de nadie os ha votado, en el sentido de señalar directamente la ilegitimidad del régimen. Lo cual es curioso porque cualquiera que estuviera en el 15M, aquello de no nos representan, pues encaja perfectamente en Cuba. Y tendrían que ser los primeros, los del 15M, que estarían diciendo no nos representan, nadie os ha votado, nadie ha dicho que estéis en el poder, y por tanto tendrían que ser los primeros en solidarizarse con todas estas manifestaciones que has citado del 11 de julio y todas las demás hacia el presente. Bien, hay que decir, en honor a la verdad, que hay algunos izquierdistas que han cambiado de posición. Quizás el caso más evidente es el de Joaquín Sabina, que lo hizo públicamente y
que dijo que él ahora estaba con los que se manifestaban y los que se exiliaban, ¿no? Si ha habido gente que ha hecho un cambio de postura, quizás porque lo de ahora es muy evidente. Y también he de reconocer que Joaquín Sabina también ha dicho que ha, digamos que, hecho autocrítica en el sentido de que quizás él se da cuenta de que esto se dice tarde, ¿no? Tarde en el sentido de que ahora mismo la dictadura cubana solo es justificable para un comunista o para un cínico o para un ignorante. Punto. Y cada vez menos para un comunista, porque el sistema económico que hay en Cuba cada vez es menos comunista. Es decir, le puedes llamar si quieres capitalismo de Estado, puesto que Gaesa controla el 40% del PIB, ¿no? Y ese es un conglomerado público. Pero la tendencia es cada vez más a ir privatizando o a abrir espacios de privatización controlados por el gobierno, pero es así. Y de hecho, lo poco que está funcionando bien de la economía cubana son los pequeños negocios privados. Eso es lo poco que está funcionando bien, ¿no? Que, por ejemplo, empiezan a preocuparse por cosas que a nosotros pues ya nos parecen casi prehistóricas, como el posicionamiento web, ¿no? Ahora ya hay... No, pero ahora ya hay empresas cubanas que, ya digo, a nivel tecnológico empiezan a intentar trabajar con eso y empiezan a preocuparse por el SEO, por intentar generar engagement, porque sí que es cierto que la proporción de cubanos que se conectan a Internet ya es importante, ¿no? Y ya no es algo anecdótico, y la mayoría de las personas jóvenes, de una manera u otra, resuelven para tener acceso a Internet. Sí, es interesante recordar, aunque mínimamente, el hecho de que la Unión Soviética, aparte de vanagloriarse de poder copiar tecnología de los occidentales, lo cual significa que siempre iban a estar un paso por detrás, tenían la mentalidad de que cualquier ordenador particular en una casa, ya sea de un profesional o de una casa particular, significaba individualismo, y eso estaba en contra del régimen comunista. Por eso en los años 70 eliminaron cualquier posibilidad de ponerse siquiera a la par o por delante o tener ordenadores en el ámbito particular, y fue decisión del Soviet Supremo, del Politburó, cosa que luego lamentarían en los años 80, cosa que evidentemente parece que en Cuba ha evolucionado mentalmente también parecido, a la hora de que sea ahora y no antes, cuando tengan eso que has comentado referido a posicionamientos en ámbito de Internet y relaciones a través de medios digitales. Pero ojo, aclaro una cosa, esa preocupación por el posicionamiento es cosa de pequeños empresarios y autónomos privados, ¿eh? No es cosa del gobierno. Sí. Es decir, porque volvemos, el gobierno en cualquier caso está siendo un lastre para las posibilidades de Cuba. El régimen es un lastre para las posibilidades de Cuba. Lo que pasa es que el régimen no tiene más remedio que ir abriendo la mano a la iniciativa privada, porque si no el país se le muere literalmente de hambre. Y vamos, a las pruebas me remito. Sí, a lo que ha pasado en los últimos meses o semanas. Claro, ¿entiendes? Entonces, lo que yo veo probablemente es que en los próximos meses va a haber cambios. No sé si se van a limitar a lo económico o si también entrará en la ecuación la política. Ojalá, para que haya un régimen de libertades en Cuba, porque los cubanos merecen tenerlo exactamente igual que los demás pueblos. Sí, los principios fundamentales de ser capaces de elegir el propio destino, organizarse, Carta de Naciones Unidas, derechos humanos y todo esto, que lo tenemos más o menos trillado, por lo menos en Occidente, pero parece que hay aparentemente para algunos algunas excepciones, como si fueran reliquias del pasado, como si fuera esto de esa legitimidad de origen revolucionaria, luchar contra el imperio del mal, que en este caso sería Estados Unidos y no la Unión Soviética, y que algunos tienen esos apriorismos
Primero, nuestro enemigo. ¿Y quién está contra nuestro enemigo? Bueno, pues este y este. Entonces hay que salvaguardar a este y este. ¿Por qué? Pues porque sí, por la historia y todo eso. Pues eso, salvaguardarlo en un museo, te haces un museo del comunismo, pero no impliques a personas que están secuestradas, que están cooptadas, que están obligadas a vivir en una cárcel de forma de isla, en este caso de Cuba, como otros en Corea del Norte que tienen que vivir en una cárcel a cielo abierto, como si fuera aquello un museo de los horrores de regímenes pasados de moda, evidentemente con esa implicación de que no viven porque quieran ir allí, porque no sea la isla del paraíso de los comunistas del mundo, sino que es un país que está obligado a seguir viviendo en un régimen porque una camarilla lo ha decidido y siguen teniendo esa situación tal y como está. Pero parece que se han roto ciertas gritas, ciertos diques en estas últimas semanas, y que parece que bueno, puedes detallar, como has hecho hasta ahora, en estas situaciones de los que ha sucedido allí y porque parece que hay vientos de cambio, como dirían los Scorpions. Sí, y bueno, yo para finalizar me gustaría añadir un par de cosas que considero importantes, que son, la primera, es muy curioso que cuando yo hablo con un comunista y le digo qué problema hay con que haya elecciones libres en Cuba a las que se presente el Partido Comunista y que si las gana el Partido Comunista, pues que siga gobernando, siempre tengo el silencio como respuesta. Siempre. Y esto me ha pasado varias veces, ¿eh? Sí, recordemos que existe una república en Bulgaria, pero Simeón, el antiguo rey, se presentó a las elecciones y fue primer ministro. Sí, las ganó, de hecho. Sí, me acuerdo. El movimiento Simeón. Se llamaba así su partido. Y el segundo tema es, evidentemente, las cuestiones de Cuba las tienen que solucionar los cubanos. Pero esto no puede servir como excusa para mirar hacia otro lado. Y quiero poner el foco en una cuestión. A mí me apena mucho ver que nosotros no podemos dejar a nivel estatal, me consta que el PNV, tanto en el caso de Cuba como en el caso de Venezuela, siempre ha tenido una postura firme, me consta, pero a mí sí que me gustaría lanzar una reflexión hacia el Partido Popular, ¿no? Del PSOE no espero gran cosa, porque no se atreve a definir Cuba como dictadura con todas las letras, pero el Partido Popular no puede estar en misa y repicando. Si estás votando resoluciones en el Parlamento Europeo contrarias a la dictadura cubana, la última el mes pasado, tú luego no puedes recibir a cargos públicos de la dictadura, a ningún nivel, a nivel partidario. Y esto no significa que rompas relaciones diplomáticas, pero tienen que quedar muy definidos los campos. Tienen que quedar definido que Cuba es una dictadura y tiene que quedar definido que mientras las cosas no cambien en Cuba hay cierto tipo de vínculos que no se pueden tener. Y en eso no solo apelo al Partido Popular, sino que apelo también al gallego y al español medio, y al vasco, y al catalán. No está bien que haya presos políticos. Nosotros no vamos a cambiar el tema, pero nosotros como mínimo sí podemos decir que eso no está bien. Sí, y que recordar ciertamente que la situación a nivel interno y a nivel externo debe cambiar. Primero, a nivel externo, tanto en cuanto es el mayor injerencista, se pueden ver los datos, el mayor injerencista en el hemisferio occidental de la segunda mitad del siglo XX es Cuba, no los Estados Unidos, es Cuba. Es un imperialismo ideológico. Por tanto, ahí
solucionaremos parte de la situación en América Latina, tanto en cuanto la situación en Venezuela es imposible entenderla sin la asistencia de Cuba a nivel de espionaje, militares y las misiones. Por tanto, la caída del régimen cubano supondría un cambio importante en el hemisferio occidental. Y a nivel interno, evidentemente, Cuba merece lo que cualquier país del mundo merece. Y por tanto, ahí la ausencia del régimen dará alas a la posibilidad de convertirse en algo distinto, de retomar la riqueza originaria para construir una sociedad nueva de hombres y mujeres libres, cosa que evidentemente es el sueño que ofrecía Estados Unidos a la entrada del puerto de Nueva York, con la Dama de la Libertad en esa placa de Dame, los desposeídos de la tierra y toda esa cosa que estaba ahí y que en principio debería de heredar cualquier pueblo libre a la hora de recibir la caridad, pero también la solidaridad, la fraternidad y el impulso que necesita en este momento el pueblo de Cuba para poder definirse en un nuevo futuro. Y creo que más o menos está todo perfilado, más o menos, la situación en estos momentos. Totalmente. Yo, por supuesto, bueno, no sé si puedo hacer cuñas publicitarias de mi canal. Sí, Xavier tiene un canal que acaba de superar los 100 suscriptores y por tanto merece un reconocimiento y visitas a los vídeos. Muy agradecido. No, hombre, no es un canal con el nivel de detalle que tiene Juan Carlos, porque Juan Carlos hace vídeos más largos que los míos. Y bueno, como digo muchas veces, consultad lo de concierto económico porque os quedará claro. Pero bueno, también que está ahí el tema. Y nada, yo por mi parte, pues encantado una vez más de venir a tu canal, siempre muy interesante. Y para cualquier otra cosa, pues ahí estaremos.